Muy buena tarde a todos. Disculpen el inconveniente, pero tenía una situación con mi conexión. No sé qué estaba pasando, pero esperamos que de ahorita en adelante pues no hay interrupciones y la clase la podamos desarrollar de la mejor manera posible. Se agradece la comprensión al tema y en espera de ese agradecimiento pues vamos a tratar de que la clase de hoy sea pues lo mejor posible para poder compensar de alguna manera el tiempo que hemos perdido. Bienvenidos a su clase número 16 del curso de Derecho Procesal Laboral o curso de Derecho Laboral, específicamente dentro de su curso de preparación de examen técnico profesional en el área pública. Esta semana es la última semana, es la semana en que finalizamos clase y a partir de acá, jóvenes, ustedes pues tendrán que esforzarse más, prepararse más para poder dar cumplimiento a sus metas. Esa meta que se trazaron al inicio del semestre para poder solventar cada uno de esos cursos y de esa manera lograr aprobar su examen técnico profesional en el área o en la fase pública, al menos que la que estoy dando o impartiendo. Esta semana terminaremos de conocer entonces el juicio ordinario laboral y el juicio ejecutivo laboral. Como objetivo de la clase, hacer esta la última clase del curso, se pretende dar por finalizado el tema del juicio ordinario laboral y hablar o conocer el proceso o el procedimiento respecto al juicio ejecutivo. Espero haber cumplido con las metas, perdón, con los temas de los programas de los cursos, tanto Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2 y Procesal Laboral, y que estas clases signifiquen o representen para ustedes el punto de partida o el complemento para su preparación. Esto para que puedan aprobar su examen técnico profesional y solventado este, poder en algún momento ejercer ya la profesión como abogados y notarios. Les deseo el mejor de los éxitos a todos y cada uno de ustedes en la preparación que están teniendo a través de los distintos cursos. Las fases en el juicio ordinario laboral, que es lo que vimos la semana pasada, continuarán a través de esta clase. En ocasiones puede ocurrir que al momento de diligenciar la prueba de confesión judicial, se acepte de manera expresa alguna o varias de las reclamaciones que ha formulado el demandante, por lo que en ese caso se puede solicitar que se proceda en cuanto a lo confesado por la vía ejecutiva y las demás reclamaciones continuarán dentro del proceso. Recordemos que la semana pasada empezamos a ver los requisitos de la demanda, los esenciales, los no esenciales o secundarios, cómo se desarrolla cada una de las fases del proceso ordinario de trabajo. Y esta semana vamos a ver entonces, o a terminar de ver el desarrollo de ese proceso para poder imponer al juez de todas esas actuaciones, de los medios de prueba, hacerle el conocimiento al juez que existió una relación de trabajo, las circunstancias en que se dio, las circunstancias en que finalizó y cómo vamos a probar o debe probar el patrono o la otra parte que le asistía el derecho o la razón para poder dar por finalizada la relación de trabajo con causa justificada. Eso para el caso de los despidos directos e injustificados, perdón, que son los más comunes. Como indicábamos entonces, dentro de la fase de recepción de los medios de prueba, podemos ofrecer también la prueba de confesión judicial. ¿Y qué es la confesión judicial? Es formular una serie de peticiones o una serie de interrogantes a la otra parte. Posiciones, como se le denomina a esas interrogantes, que debe de responder o solventar de forma directa. Esas confesiones nos van a permitir de alguna manera continuar el proceso si es que se aceptan dentro de esas confesiones algunas de las reclamaciones que se han formulado y proceder o trasladar el diligenciamiento de estas confesiones o de requerimiento de estas confesiones a la vía ejecutiva.
En cuanto a las que no han sido admitidas o no se admitan, pues el proceso continuará. Esto equivale más o menos a un allanamiento parcial. Acepto parte de los hechos que están descritos en la demanda, podemos conciliar con relación a ciertos hechos, confieso ante el juez que efectivamente son ciertos hechos, y podemos pasar a la fase ejecutiva con relación a esos hechos. Pero con relación a lo que me estoy oponiendo o a lo que no estoy de acuerdo o a las reclamaciones que considero no son justas, me voy a oponer y eso permitirá que el juicio continúe. Puede ocurrir que en determinados casos se haga constar la presencia de alguna persona, quien deberá ser identificada plenamente y no necesariamente esta persona comparece en calidad de testigo, sino que puede ser que, por ejemplo, acuda como un gestor de negocios. ¿Quién es un gestor de negocios? Es aquella persona que comparece en representación de otra, sin necesidad de tener un mandamiento, sin necesidad de tener un nombramiento específico, pero que comparece regularmente en nombre del demandado y su actuar va encaminado a un solo objetivo: ofrecer o proponer un arreglo o bien llegar e indicar que la parte demandada accede a todos los reclamados y en ese momento está dispuesto a cancelar o bien llega con la propuesta de la forma, el tiempo y demás circunstancias en que se hará efectivo el monto de los reclamados, ajustándose obviamente al cálculo que realice el juzgado. Es decir, es una aceptación expresa, pero que no llega directamente a la persona demandada, al patrón o su representante, sino quien llega a aceptar, a proponer o a entregar el monto de los reclamados de acuerdo al cálculo que haga el juzgado, es un gestor de negocios. Esto es permitido en un proceso laboral porque no implica mayor responsabilidad para el gestor de negocios. No necesariamente tiene que tener una representación o tener esa calidad para poder actuar. Por ejemplo, ustedes son los demandados dentro de su empresa, dentro de su negocio, industria, fábrica, qué sé yo, pero ustedes son los patronos. Llega un momento en que despiden a algún trabajador por X o Y circunstancia, pero están conscientes de que no fue un despido justo, que no se realizó conforme a derecho. Esperan que los demanden o una vez demandados, ustedes reaccionan y dicen, sí, tiene razón el trabajador, yo lo despedí en forma injusta, yo no le cancelé todo lo que correspondía, acepto los hechos de la demanda, pero no puedo ir o no quiero ir por pena, por vergüenza, que vaya cualquiera de mis trabajadores o va mi pareja, va cualquier persona que sea mayor de edad que pueda comparecer a una audiencia y con las instrucciones de llegar a cancelar, si no de una sola vez, en unos 2, 3, 4 pagos, si es que es aceptado esto por el trabajador, pero va con la disponibilidad de cumplir o de cancelar todo lo que el trabajador está exigiendo en su demanda, porque está consciente de que en algún momento le corresponde eso. Para eso no necesito yo entonces otorgar un mandato, no necesito que vaya alguien representando al patrono, o no necesito ir yo. Va el gestor y dice, sí, mi patrono o el señor fulano de tal o la señora fulana de tal acepta los hechos de la demanda y propone cancelar en este mismo acto de acuerdo al cálculo que realice el juzgado. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cuál sería la reacción del juzgado? Pues el juzgado simple y sencillamente realiza una fase de conciliación. La persona que comparece en representación del demandado indica que comparece como gestor de negocios. Al momento en que se hace constar eso, se entiende que obviamente llega con la postura de conciliar o cancelar en su totalidad en ese momento el monto de los reclamados. El juzgado realiza un cálculo, se le hace el conocimiento al gestor, y el gestor obviamente tiene esa capacidad de cancelarlo en el momento, se cancela y listo. El proceso termina allí.
No hay sentencia, no hay nada más. Obviamente hay una resolución donde se le da fin al proceso porque el gestor de negocios llegó y cumplió con todas las reclamaciones que estaban siendo formuladas. Con una sola de las pretensiones formuladas por el actor en las que no se está de acuerdo, ya no puede comparecer el gestor de negocios. Tiene que comparecer directamente la persona demandada o un mandatario que la haya designado para representarlo en esa oportunidad. Para el caso de los testigos y peritos que deban de comparecer a un juicio ordinario laboral, de igual manera deben de ser plenamente identificados con todas sus generales, debiendo, en el caso que sean testigos, indicar la relación que los une con cada uno de los sujetos procesales. Si el testigo, por ejemplo, es compañero de trabajo, pues qué relación lo une con el demandante, pues fuimos compañeros de trabajo. Y con el demandado, pues el demandado sigue siendo mi patrón. Tienen que justificar o indicar la relación que les une para establecer si el testigo es idóneo o no es idóneo. Supongan ustedes que el testigo también está demandando al patrono. ¿Será un testigo idóneo en ese proceso? ¿Será que es adecuado recibir el testimonio de esta persona que también está demandando al mismo patrono? ¿Exista o no una unificación? No es idóneo el testigo. Por supuesto que no lo es. Entonces hay que ver, de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil, qué personas son las idóneas o cuáles son los impedimentos para ser testigos en un proceso. Recuérdense que el Código de Trabajo establece 4 testigos por cada hecho controvertido y algunas otras circunstancias, pero el complemento de lo que establece el Código de Trabajo con relación a los testigos lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En virtud de que el Código de Trabajo no regula de forma expresa de qué manera se van a recibir o diligenciar los medios de prueba que se proponen, por aplicación supletoria de normas, específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil, el juzgador debe recepcionar o recibir esos medios de prueba de acuerdo con lo regulado en dicha norma. Esto en cuanto a las formalidades que se deben cumplir. No obstante, el principio que el derecho de trabajo o el derecho laboral es antiformalista, sí existen solemnidades que deben de cumplir en el diligenciamiento del proceso para revestir a ese proceso de la formalidad que la ley le exige. La formalidad desde el punto de vista, eh, hablemoslo así, legal, para completar el desarrollo del proceso. Porque recuerden ustedes que la norma del Código Procesal Civil y Mercantil se aplica de manera supletoria porque de alguna forma complementa lo que se detalla en el Código de Trabajo respecto al procedimiento de trabajo, respecto al juicio ordinario laboral. Esa solemnidad que exige uno de los principios del derecho procesal laboral es que la norma integre, que la norma se complemente para lograr la mejor solución en aplicación de la tutela, de los principios de democracia, de todos los principios que establece el cuarto considerado. Agotada la recepción de los medios de prueba, que como ya recordamos es en un máximo de 2 o 3 audiencias, siendo la tercera responsabilidad del juez señalarla o no, el juzgador debe entonces pasar a la siguiente etapa, es decir, tener o habilitar esa oportunidad de que a petición de parte o por disposición propia pueda, por una sola vez, dictar un auto, una resolución dentro de las clasificadas como auto que le permita despejar o aclarar ciertas dudas, requerir medios de prueba, hacer o diligenciar medios de prueba, pero no para aportarle prueba a las partes, sino para despejar las dudas que pueda él tener dentro del proceso.
Ese auto es el que se le denomina o se le conoce como auto para mejor proveer. Un auto, de acuerdo a lo que establece la doctrina, es un tipo de resolución judicial especial intermedia, pues se emite entre la etapa providencial o de diligenciamiento de un proceso y la etapa de la sentencia. Es decir, ya agotamos esta parte de providencias o diligenciamientos de prueba de un proceso, pero nos toca la parte de la sentencia. Sin embargo, existe esa duda en el juzgador para resolver de mejor manera, para resolver de acuerdo a la equidad y la justicia. Entonces nos vamos a proveer de ciertos medios para poder resolver a través de una sentencia el proceso. Y por eso hacemos alusión a la definición doctrinaria de que es un auto. Es una resolución judicial especial, porque no ocurre siempre, no es necesario en todos los casos, e intermedia, porque está entre la fase de diligenciamiento y la sentencia. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve? Para proveerle al juez de ese mayor conocimiento y que pueda dictar la sentencia de forma justa y equitativa. De acuerdo con la ley del organismo judicial, ustedes recordarán a partir de su artículo 141 que existen tres tipos de resoluciones: decretos, autos y sentencias, y en cada una hay particulares cuestiones. Los decretos son providencias de puro trámite o resoluciones de puro trámite que no resuelven nada dentro del proceso más que continuar con el diligenciamiento de este. Los autos en algún momento sí suelen ser definitivos, como los autos que resuelven los incidentes, como los autos que resuelven eh, algunas otras cuestiones como las tercerías, o bien los autos, como en este caso, el auto para mejor proveer, que es una resolución que le permite al juez justificar a través de un considerando de hecho y uno de derecho el por qué va a realizar ese tipo de diligencias o qué pretende con ese tipo de diligencias. Y la sentencia, que es la resolución final que emite el juzgado para resolver el fondo de un proceso. Un auto para mejor proveer, entonces, es aquella resolución en la cual, sin perjuicio del derecho de los litigantes, dicta un juez para determinar hasta la resolución definitiva lo que procede a ejecutar. En otras palabras, entonces, es una resolución que faculta al juez es realizar actos por disposición propia o a pedido de alguna de las partes, que regularmente puede consistir en traer a su conocimiento algún tipo de prueba, documentos, reconocimientos o actuaciones incluso de otro proceso. Y tiene como finalidad ese auto para mejor proveer, ilustrar de mejor manera al juez previo a dictar o emitir la sentencia. Hay dudas en el juzgador, hay cuestiones que no están claras dentro del diligenciamiento de los medios de prueba y que el juzgador no puede dictar una sentencia equitativa, justa y demás, dicta el auto para mejor proveer, ya sea porque él lo considera o porque alguna de las partes se lo pide y él considera que el argumento planteado es válido, que efectivamente este auto y los medios de investigación, de prueba, perdón, que se obtengan, pueden dar una luz en el camino. De conformidad con la interpretación que se le da a dicha resolución, en nuestra legislación sirve específicamente ese auto para aclarar situaciones dudosas y en ningún caso puede ser utilizado ese auto o los medios de prueba que se recaben en ese auto para beneficiar a alguna de las partes. Es decir, no se puede aportar prueba a través de ese auto para mejor proveer
para favorecer a alguna de las partes. Algunos colegas profesionales del derecho creen que esta es una audiencia más para diligenciar prueba, pero debemos de recordar que es a criterio del juez o a petición de las partes y que no siempre ocurre. El hecho de que en algún momento alguna de las partes la solicita al juez, el juez tampoco está obligado a realizarla. El juez la va a realizar si tiene dudas, ya sea porque él está consciente y tiene dudas y la dicta de oficio, o bien porque una de las partes le solicita al juez ese auto para mejor proveer, para fortalecer o despejarle las dudas que el juez pueda tener. Aunado al hecho de que por prohibición expresa de la ley, la misma ley lo establece, no puede usarse para aportar prueba al proceso. Veamos el Código de Trabajo en su artículo, si no estoy mal, 358. No, 357. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio. El artículo continúa en cuanto al plazo para poderlo diligenciar y que la resolución del auto para mejor fallar o contra las que lo nieguen no se admitirá recurso alguno. Es decir, yo no puedo impugnar si yo pedí, por ejemplo, al juez que dictara auto para mejor proveer y él no accede a mi petición, yo no puedo impugnar esa resolución. Simple y sencillamente el juez y procede a dictar sentencia. En materia doctrinaria, algunos autores consideran que existe una última y quinta etapa dentro del proceso ordinario laboral, la cual consiste en la sentencia que debe de dictarse o bien el auto final que debe dictarse para resolver el proceso. Esto no es más que la resolución a través de la cual el juez emite su pronunciamiento, habiendo ya realizado un juicio de valor de los asuntos que le fueron sometidos, apreciando la prueba de conformidad con los sistemas de evaluación respectivos para poder llegar a esa conclusión. Para ello, partiendo de lo que estos tratadistas consideran, pasaríamos entonces a la última fase del proceso, que es la fase de la sentencia, la cual corresponde con exclusividad a la función judicial, es decir, nadie más que el juez puede dictar sentencia, y que ocurre luego de haber diligenciado la recepción de los medios de prueba. ¿Cuántas audiencias se pueden realizar para recibir los medios de prueba? Dos. Una tercera, si por cuestiones ajenas a los sujetos y al juez sea necesario, pero el juez es el que tiene la responsabilidad de disponer si procede o no recibir la prueba que pueda faltar en una tercera y última audiencia. En los juicios ordinarios laborales hablamos que esta fase de la sentencia en teoría es la última, ¿sí? Pero esta sentencia puede ser de dos maneras o puede ser atendiendo a dos situaciones. Una, o sentencia ficta, es decir, una sentencia que se dicta en un proceso donde no hubo un contradictorio, donde no hubo una oposición, una contestación a la demanda. No la hay. No hay
excepciones, no hay contestación, no hay allanamiento, no hay nada. Simplemente la otra parte nunca se presentó al proceso, nunca hubo oposición. Entonces la sentencia se tiene denominada como una sentencia ficta o confesión ficta. ¿Por qué? ¿Por qué se le denomina de esa forma? Recuerden ustedes que en la resolución donde se da trámite al proceso, el juez debe advertir a las partes que deberán de presentarse con sus medios de prueba a la audiencia que se señaló, bajo apercibimiento de tenerlos por declarados rebeldes y confesos y tener por cierto los hechos aducidos de la demanda. Si yo demandado no me presento en ningún momento, estoy aceptando los hechos de la demanda. Obviamente, esto implica o más bien ocurre si yo fui debidamente notificado y no comparecí al proceso. Pero si yo no fui notificado, no puede ocurrir este tipo de sentencias. Porque si no me dieron la oportunidad de defenderme, ¿cómo me iba yo a pronunciar? Ahora, si habiendo tenido la oportunidad no me pronuncio, es otra cosa. La otra situación que puede ocurrir es que sea una sentencia contenciosa. Es decir, una sentencia donde sí hubo una oposición, donde sí hubo una contestación a esa demanda en sentido negativo, donde pudo haber excepciones, incluso una reconvención, pero si hay esa oposición, si hay un pronunciamiento del demandado en contra a las pretensiones formuladas en la demanda. Si nos vamos a allanar, pues no hay una sentencia contenciosa. Si vamos a aceptar el hecho y en la etapa de conciliación conciliamos y pagamos, no hay una sentencia contenciosa. Sentencia contenciosa ocurre cuando se llega a la etapa de resolver después de haber valorado la prueba y en su momento si hubo una contestación negativa, si hubo un contradictorio, por eso se llama contenciosa, porque una contienda es un pleito. Lo vimos al inicio cuando definíamos el proceso en forma general. Un proceso es un pleito, es una litis. Y la contienda es porque hay dos partes en choque. Si no hay dos partes en choque, la otra se tiene por confesa y la sentencia que se dicta es distinta. Ambas sentencias tienen una sola finalidad: resolver las pretensiones que se han planteado. Si es ficta, pues obviamente va a resolver las pretensiones solo del actor, y si es contenciosa va a tener que resolver las pretensiones del actor y del demandado en su contestación. Desde el punto de vista personal, yo considero que una vez finalizada la recepción de los medios de prueba, se agotaron las fases del juicio ordinario laboral, ya sea que éstas se diligencian en 2 o 3 audiencias para recibir y diligenciar los medios de prueba, pero ya se agotaron. Ni siquiera el auto para mejor proveer puede considerarse como una fase del juicio. ¿Por qué? Porque este auto no ocurre siempre. Puede ocurrir a petición de parte o de oficio por parte del juez, pero no ocurre siempre. Entonces no podemos considerarla desde mi punto de vista como una fase del juicio porque no va a ocurrir en todos los casos. Aunado al hecho de que esta fase o este medio, este auto, no va a aportar prueba al proceso. Únicamente va a despejar las dudas que pueda tener el juzgador. Porque para mí no es una fase, porque la sentencia o el auto que ponga fin al proceso sí o sí debe de dictarse. O sea, es consecuencia de haber diligenciado los medios de prueba. Si tomamos esto o la sentencia como una fase del juicio ordinario laboral,
La presentación de la demanda también sería una fase. Y esa no se tiene como una fase, esa es la acción. La demanda, como lo vimos hace unas semanas o 2 semanas, ¿qué implica? Ejercer el derecho de petición, motivar la intervención judicial para resolver un proceso. Es ejercer esa acción que me otorga el artículo 28 de la Constitución para peticionar. No es una fase. El juez, si cumplió con los requisitos, ¿qué va a hacer? Señalar una audiencia para el juicio oral. Dentro del juicio oral, ya el día de la audiencia, inicia la audiencia con diferentes fases. La fase de la modificación, ratificación o ampliación de la demanda, la fase de la contestación o de la reconvención, la fase de la conciliación y la fase de recepción de medios de prueba. Allí finaliza el juicio ordinario laboral. ¿Cuál es la consecuencia? Un posible auto para mejor proveer, que no ocurre en todos los casos, por lo mismo no es fase del proceso, desde mi punto de vista, obviamente. Ya ustedes considerarán o tendrán sus apreciaciones y sería lo bueno de que la debatiéramos por correo o por WhatsApp para los que tienen mi número, si ustedes consideran que es una fase y por qué consideran que es una fase. La sentencia es una consecuencia, sí o sí debe de existir, contrario a el diligenciamiento de los medios de prueba. ¿Por qué? Porque esta fase no ocurre siempre. Imagínense que el actor no llega, que el demandado no llega, perdón. No hay diligenciamiento de medios de prueba, a menos que haya prueba ofrecida por parte del actor. Pero si todos los medios de prueba los tenía que presentar el demandado y no los presenta, no hay diligenciamiento de medios de prueba. No ocurre esa fase de la recepción de los medios de prueba y finaliza el juicio. ¿Qué pasa si el demandado concilia? Nos quedamos en la tercera fase, en la fase de la conciliación. Conciliamos, hay un arreglo, hay un pago, no se diligencia prueba y se termina el proceso. La sentencia, por lo tal, o por lo mismo, no es una fase. Porque si hay conciliación, se hace constar en el acta de juicio oral que se acepta por parte del actor o demandante el pago y allí termina, no se dicta sentencia siquiera. Porque vamos a dictar sentencia si hay un arreglo. Entonces, no es una fase. Eso es desde mi punto de vista y como les digo, sería bueno que en algún momento lo pudiéramos discutir a través de correo, aunque fuera la última clase el día de hoy. Es la última clase. Pero en ganas de fortalecer sus conocimientos, de que podamos tener ese contradictorio, esa contienda que a muchos de ustedes les gusta, discutámoslo, platiquémoslo en buena lid, en buenos términos, para establecer si es o no la sentencia una fase dentro del juicio, el último paso de un proceso. Derivado de las circunstancias del proceso, entonces ya vimos que pueden existir dos tipos de sentencia, la ficta y la contenciosa. La ficta es la que se dicta contra el litigante, regularmente demandado, que ha mostrado su reticencia, no obstante haber sido realmente citado y no compareciera a contestar la demanda. Se dictó sentencia. ¿Por qué? Porque el demandado no tuvo el interés de llegar o de comparecer. Recuerden que debe haber sido citado legalmente. Y la contenciosa es cuando hubo un pronunciamiento y surge ese contradictorio. Hubo una discrepancia.
hubo una oposición a los hechos de la demanda y por lo mismo ya existe esa contradicción. Ya existe ese contradictorio, ya está ese pleito generado. Ese pleito se genera al momento en que se contesta. Si no se contesta la demanda, ¿será que hay un contradictorio? ¿Será que hay una contienda? No ocurre una contienda, porque la otra parte se está dando por aceptada todos los hechos. Eso es lo que provoca la sentencia denominada ficta o confesión ficta. El artículo 358 del Código de Trabajo establece entonces que la sentencia ficta se dicta cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial. Si no comparece, se dictará sentencia sin más trámite, lo cual será dentro de las 48 horas siguientes de la última audiencia de recepción de la prueba. Si solo hubo una audiencia, 48 horas después. Si se realizaron dos audiencias, 48 horas después de la segunda audiencia. Platicando con algunos colegas y precisamente ayer comparecí a una audiencia de juicio ordinario, no, era un incidente de reinstalación, pero platicando con el colega de la otra parte respecto a algunas cuestiones laborales, tocamos precisamente lo que vamos a ver ahorita. Algunas posturas contradictorias que ocurren en cuanto a la sentencia ficta y si ésta se dicta en rebeldía por no comparecer la persona del demandado a la audiencia. Y surgieron varias interrogantes que yo me permito colocarles acá. ¿Qué sucede, como primera interrogante, qué sucede si el demandado comparece a la primera audiencia, contesta la demanda, pero luego de ello deja de comparecer y no presta confesión judicial? ¿Qué tipo de sentencia ocurre? Contestó la demanda en sentido negativo, pero dejó de comparecer, ya no prestó confesión judicial, ya no dijo sí, no, me opongo, si no ocurrió así por esto y esto. ¿Qué sucede? Se dicta una sentencia, sí, debe dictarse, pero es una sentencia ficta porque ya no hubo una confesión judicial, ya es una sentencia de confesión o es una confesión ficta la que ocurre y por eso motiva la sentencia, o es contenciosa porque hubo una contestación, pero hasta ahí se quedó el actuar o el accionario demandado. Hubo una contienda, contestó en sentido negativo. ¿Cómo queda? ¿Es sentencia ficta o es sentencia contenciosa? Pregunta que les dejo para saber, y sí me gustaría que los que están recibiendo la clase el día de hoy, la última clase, que aproximadamente vamos a ver cuántos están conectados en este momento. No creo que sean muchos, 250, bueno, es el promedio que se ha mantenido. Que de los 250 que están conectados yo reciba 10, me sentiré satisfecho. En cuanto a compartir esas opiniones. Esto, como les dije, si la persona fue debidamente apercibido de dictar sentencia, si no presta la confesión judicial. Si esto ocurre, ¿será que la sentencia es ficta? ¿Será que se declara la rebeldía y después se detiene por confeso y se dicta sentencia ficta? ¿Será que es necesario declarar la rebeldía para poder dictar una sentencia ficta? ¿Qué ocurre? ¿En qué situación quedamos? Porque el Código de Trabajo no lo establece. El Código Procesal Civil y Mercantil tampoco. La ley del organismo judicial habla de sentencias en forma general. No hace esa clasificación que hace la doctrina y que de alguna manera está regulada en el Código de Trabajo.
Veamos el 358. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Dice, regula el código, mejor dicho, el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado, bajo los apercibimientos correspondientes. No se presentó. Pero ¿qué pasa si sí se presentó a la primera? La confesión judicial de él se iba a recibir en la segunda audiencia y a la segunda él no llega. ¿Es sentencia ficta o es contradictoria? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda? Si comparece, como ya vimos la rebeldía, si comparece a la primera audiencia y deja de comparecer, ¿es necesario declarar la rebeldía dentro de la sentencia ficta para poder condenar o no? ¿Es necesario declarar que se tiene por cumplido o que no se tuvo por cumplido el apercibimiento? Porque esto puede ocurrir cuando no existe la presentación a la primera audiencia. Fui legalmente citado y notificado, no comparecí, me pueden declarar rebelde, confeso y dictan la sentencia. Pero si sí comparecí, no presté confesión judicial, pero sí comparecí y me opuse, ¿será que soy rebelde? ¿Será que soy confeso? ¿Será que la sentencia que se dicta ahí es ficta o es contenciosa? Se los dejo para poderlo discutir más adelante. Por correo, obviamente, o por WhatsApp si quieren, para los que tienen el número, con los que tuve el privilegio y el placer de conocerlos e impartirles clase. Por su parte, el artículo 359 regula que recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez procede a dictar sentencia. ¿Qué tipo de sentencia es? Nuevamente la pregunta, ficta o contenciosa. Se establece que recibidas las pruebas. Quiere decir que si hubo una oposición, que si se diligenció la prueba. Obviamente aquí la sentencia es contenciosa. Ese mismo plazo ocurre u opera si antes de dictar la sentencia el juez, dentro del plazo que establece el 357, dicta auto para mejor proveer y lo diligencia. Una vez diligenciado ese auto para mejor proveer, que tienen no menos de 5 ni más de 10 días para dictar la sentencia. Al momento en que el juez entonces ya se sienta a analizar el proceso, debe de apreciar la prueba en conciencia, pero en su análisis debe de consignar los principios de equidad o justicia en que funda su criterio, debiendo así plasmarlo en la sentencia. Es decir, si dicta la sentencia, si valora la prueba en conciencia y dentro de su análisis para dictar la sentencia establece que dicta esa sentencia en base a los principios de equidad o de justicia o ambos, ¿en qué momento o en qué parte de la sentencia lo coloca? Para quienes ya tienen conocimiento de que es una sentencia y el que no, pues espero que la consigan antes de su examen y que vean una sentencia laboral. Conocen la estructura de una sentencia. El nombre del juzgado, el número de expediente, un pequeño resumen de quiénes son las partes que intervienen, los considerandos de hecho, es decir, el análisis que se hace a esa prueba que se analizó en conciencia, valga la redundancia, si esta se analizó aplicando los principios de equidad, de justicia, ambos. Después los considerandos de derecho, es decir, qué norma estamos aplicando y cómo la estamos aplicando para resolver ese proceso. Y eso se plasma en la sentencia.
De igual manera o de igual forma se debe de observar lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil en el apartado de la sentencia, es decir, los requisitos que debe de cumplir una sentencia, no solo según el Código de Trabajo, Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Obviamente, la sentencia habilita o faculta o abre la puerta, abre la oportunidad para plantear recursos porque no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo en esa sentencia. Una vez dictada la sentencia, ya sea ficta o contenciosa, la ficta dentro de las 48 horas siguientes, la última diligencia, y la contenciosa dentro de 5 a 10 días, se debe de notificar a todas las partes que intervienen. Esto habilita el plazo para plantear los recursos que establece el artículo 365. Y estos recursos deben de plantearse en el plazo dispuesto para cada uno de ellos. Cada uno de los recursos tiene plazos distintos. Si vencen en estos plazos sin que se haya presentado ningún recurso, la sentencia causará firmeza y ya no podrá admitirse un recurso en forma posterior que se pueda presentar o interponer. Los recursos que establece el 365 son los siguientes. Contra las resoluciones que no sean definitivas, el recurso de revocatoria, es decir, las resoluciones de mero trámite, las que se dictan dentro del licenciamiento del proceso, pero que no son definitivas, es decir, el auto que ponga fin al proceso o la sentencia. La revocatoria debe interponerse en el momento de la resolución si la misma hubiera sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de 24 horas de notificada una resolución cuando ésta hubiera sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes, es decir, porque resuelve una petición presentada por escrito. Puede interponerse nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sea procedente el recurso de apelación. Y establece un plazo para interponer el recurso de nulidad, que es dentro del tercer día de conocida la infracción. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y no podrán ser reclamadas con posterioridad. El recurso de nulidad se interpone ante el tribunal que infringió el procedimiento, quien manda oír por 24 horas a la otra parte y, con su contestación o sin ella, resuelve dentro de las 24 horas siguientes. Este recurso puede motivar la imposición de una multa de 5 a 500 quetzales a la parte que lo haya interpuesto si así lo declarare el juez al resolver el recurso. Contra la resolución que resuelve el recurso de nulidad, cuando se dicta este en primera instancia, puede plantearse recurso de apelación, que debe interponerse dentro de 24 horas de notificado y ser resuelto dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva, sin necesidad de dar audiencia a las partes. Esto dentro de la etapa de diligenciamiento del proceso. Para la sentencia ya se establecen otros recursos. En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio los recursos de A. Aclaración y ampliación, que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios a efecto de que se aclare o rectifique su tenor, es decir, su redacción. La ampliación se pedirá si se omitió resolver alguno o alguno de los puntos sometidos a juicio. Es decir, si en la sentencia, por ejemplo, no se resolvió respecto a la pretensión de las vacaciones. ¿Qué recurso procede? Ampliación para que el juez resuelva sobre eso. Pero resulta que la sentencia se resolvió todos los puntos, pero en cuanto al pago de los
de la bonificación anual, no fue claro el juez en cuanto a qué periodo era que debía cancelarse. Entonces se presenta el recurso de aplanación. Estos, ya lo vamos a ver más adelante, las consideraciones de esto. Veamos primero el código. El segundo recurso que se permite contra las sentencias o autos es el de apelación, que debe interponerse dentro del tercer día notificado del fallo. No procede la apelación en los juicios cuya cuantía no exceda de 100 quetzales. Tienen ustedes no es actualizado que está ese código. Los recursos de responsabilidad contra los titulares de los tribunales de trabajo y previsión social y el de rectificación proceden en los casos previstos en este código. Es decir, esos recursos del código va a establecer exactamente en qué casos proceden. En el caso del recurso de apelación, si éste no fuere admitido por el juzgado de primera instancia, no obstante cumplirse con los requisitos y estar dentro del plazo de ley, es decir, los 3 días, puede plantearse lo que para algunos en doctrina es considerado un recurso y para otros un remedio, y es el denominado ocurso de hecho. Esta acción que se plantea se promueve ante la sala de la Corte de Apelaciones que corresponde al juzgado de trabajo para que ésta resuelva lo pertinente. Obviamente, nos vamos a sentar a ver el concurso de hecho, porque este es tema del estudio dentro de la fase privada al momento de ver el proceso civil. Sin embargo, se los voy a hablar en forma muy general. El concurso de hecho procede y se establece que se promueve entre la sala. ¿Por qué? Porque vamos a comparecer a la sala jurisdiccional del juzgado de trabajo y le vamos a decir, señores magistrados, en tal fecha se dictó sentencia de este proceso, en tal fecha me fue notificado, dentro de los 3 días siguientes yo presenté mi recurso con todos los requisitos que establece la ley y el juez no lo admitió. Entonces le pido a la sala que le diga al juez que le mande mi recurso y el expediente para que ustedes conozcan esa apelación. En otros procesos o en otras legislaciones se conoce como un recurso de queja, porque prácticamente es una queja, es decirle a decir al tribunal de segunda instancia que el tribunal de primera instancia no me quiere recibir una apelación, no obstante está cumpliendo con los requisitos y el trámite o el plazo establecido. Como cuando ustedes de pequeños iban con su mamá y su mamá les decía, no hagas tal cosa. Y después se iban con su papá, es que mi mamá dice que no haga tal cosa por esto. Ponían una queja. Lo mismo opera acá. Aunque en algunos hogares era al revés. El papá decía sí, la mamá decía no. La mamá tenía la última palabra. Esos son 20 pesos aparte, dirían los muchachos. Pero el ocurso opera de esa forma. Es decir, prácticamente a quejarnos ante el órgano jurisdiccional superior o de segunda instancia y decirle que estando presentado un tiempo y con los requisitos, el juez de primera instancia no quiere recibir ni darle trámite al recurso de apelación. Si la sala considera que se dan los presupuestos, puede dictar el auto donde resuelve el ocurso y le ordena al juez de primera instancia que le remita las actuaciones junto con la apelación para que ya puedan conocer de la apelación. Esta situación es discutida toda vez que el Código de Trabajo nos regula esta disposición de forma expresa. ¿Sí? El Código de Trabajo no presenta el curso de hecho, pero la misma se sustenta en la disposición que establece en el Código Procesal Civil y Mercantil y se aplica de forma supletoria en ausencia de disposición en el Código de Trabajo. Porque ¿qué hacemos si el Código de Trabajo no establece esto, pero sí nuestro recurso está planteado en tiempo y forma? El proceso no puede terminar ahí. Tenemos derecho a la segunda instancia. Artículo 326, auxiliame, tocamos la puerta al 326, el 326 dice, trasladate del Código Procesal Civil y Mercantil y en base o con base en lo que establece el Código, presentar tu curso de hecho. Se puede, y la ley lo permite. Recibidos los autos ya en apelación por parte de la sala jurisdiccional,
Esta dará audiencia recurrente por el plazo de 48 horas para que manifieste su inconformidad, es decir, por qué no estamos de acuerdo con esa resolución o con esa sentencia. Vencido dicho término, señalará día y hora para la vista dentro de los 5 días siguientes. Transcurridos esos 5 días, celebrada la vista, vencido dicho plazo, dictará la sentencia dentro de los 5 días siguientes. En la actualidad, pues el plazo que regularmente se cumple son las 48 horas para la manifestación de la inconformidad o la exposición de agravios, como le llaman otros. ¿Sí? Es decir, ¿por qué no estoy de acuerdo? Pero el plazo de 5 días para dictar sentencia o para la vista, eso no ocurre en los 5 días que marca la ley. Si dentro de la interposición de la apelación se ofreció prueba que hay que diligenciar, o bien porque se protestó en primera instancia, al no haberla diligenciado, se puede recibir esa prueba o diligenciar esa prueba en segunda instancia. Para eso, el juez, según lo que redacta el código, pero sabemos que ya estamos en la sala, si lo estima procedente, es decir, si estima necesario comparecer, eh, mejor dicho, diligenciar esa prueba, va a convocar a las partes para una audiencia de recepción de prueba en un plazo de 10 días. Es decir, protestamos en primera instancia de una prueba porque no fue diligenciada. En la sala hacemos ver esa situación dentro de la exposición de agravios y pedimos que se diligencie. Si la sala considera que procede, va a señalar una audiencia para la recepción de pruebas dentro de los 10 días siguientes para recibir la prueba. Lo que no establece el código es que en qué momento se diligencia esa recepción de pruebas. Y esto motiva algunos puntos de vista contrarios o en contraposición. Sin embargo, esta prueba debe ofrecerse en las 48 horas dadas al recurrente para la exposición de agravios o para manifestar esa inconformidad. Por lo que, al ser manifestada en estas 48 horas, se considera que debe de recibirse la misma antes de la audiencia para la vista. Es decir, estamos acá, 48 horas manifestamos nuestra inconformidad, pero como protestamos prueba en primera instancia, la sala considera que sí la va a diligenciar y nos convoca para una audiencia para recibir esa prueba en un plazo de 10 días. Diligenciada esta prueba, la sala regresa a esta parte o a esta etapa y señala vista dentro de los 5 días siguientes. La vista no es antes del diligenciamiento de la prueba. Vencidos los días de la vista, se procede a dictar sentencia. La sala dictará sentencia a un término entonces entre los 5 y los 10 días. La sentencia dictada por la sala jurisdiccional debe de confirmar la sentencia de primera instancia, revocar, enmendar o modificar la sentencia de primera instancia. Y esto lo puede hacer de forma total o parcial. Se confirma parcialmente la sentencia venida en grado por esto y esto y esto en estos aspectos. Se revoca la sentencia dictada por el juez de primera instancia por esto, esto y esto. Se enmienda la sentencia dictada del juez de primera instancia en este apartado por esto, esto y esto. O bien modifica la sentencia de primera instancia y en vez de condenar por este rubro, condena por uno distinto. Porque el juez condenó mal. Porque el juez condenó posiblemente por periodos que no estaban siendo reclamados.
y esto lo puede hacer la sala en forma parcial sobre partes de la sentencia o de forma total, es decir, el contenido íntegro de la sentencia. Esa es la función que ejerce la sala jurisdiccional en el proceso de segunda instancia. Contra la resolución de la sala, también proceden los recursos de ampliación y aclaración bajo los mismos términos. Estos recursos se deben interponer dentro de las 24 horas siguientes de notificar la sentencia. En primera instancia, pues obviamente ya los vimos, o bien la sentencia de la sala de apelaciones. La aclaración, como ya lo dijimos y solo reiteramos, procede cuando la sentencia contiene términos oscuros, ambiguos o contradictorios. Y la ampliación cuando se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Ambos recursos se pueden interponer si la sentencia presenta dichas falencias. Es decir, no está clara en un punto y faltó resolver en otro. Presentamos la aclaración para que nos aclare ese punto que no es eh, claro y que nos amplíe en cuanto al punto que no resolvió. Se pueden interponer juntos o solo uno de ellos. No necesariamente en las sentencias van a ocurrir ambas situaciones si es que se presentan esas situaciones. Si la sentencia es clara, no está en términos oscuros, ambiguos o contradictorios y resolvió todos los puntos, obviamente no procede este recurso. Algunos colegas consideran que son dos recursos en un solo apartado, porque se pueden interponer en forma independiente. Para otros, es un recurso que se divide en dos situaciones derivados del contenido de la sentencia. Quedará a criterio de ustedes si es uno o son dos recursos. Norma dice aclaración y ampliación. Lo denomina como uno solo, pero la conjunción y establece que es uno y otro. O sea, aclaración es uno, ampliación es dos. Se los dejo para sus saberes. Me siento satisfecho de alguna manera porque hemos logrado la mayoría llegar a esta etapa. Sé que para muchos ha sido muy cansado, para muchos ha sido extenuante, es mucho sacrificio estar todos los sábados conectados a la misma hora, tratando de escuchar las clases, porque el sonido ambiente, ya sea de mi persona o donde ustedes se encuentran, las conexiones de internet que fallan, que a veces inicia un poco tarde, que a veces me han visto oscuro, pero no obstante esas situaciones que han ocurrido, estamos todos los días sábados en la medida de lo posible. Como una pequeña pausa, quiero leerles esta frase que dio, pues ustedes ya lo conocen, este científico de nombre Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Si ustedes se sienten obligados a estar conectados todos los sábados, su estudio es un martirio y no lo están viendo como una oportunidad para conocer, para introducirse en el maravilloso y bello mundo del saber. Si no estamos motivados, no podemos avanzar. Estudiemos. Todos los días debemos de estudiar. Y ya graduados y con los 3 títulos colocados en la pared, con los 3 diplomas en la pared, engavetados eh, en un almacén o donde ustedes los quieran tener, pero ya con los 3 cartones, debidamente colegiados, deben de seguir estudiando. A veces es cansado, a veces es tedioso, pero hay que continuar. Yo ahorita estoy recibiendo un posgrado en trata de personas todos los días lunes y viernes, de aquí hasta la semana antes de Navidad. Es tedioso en algún momento, es cansado. A veces viniendo en el tráfico me tengo que conectar,
pero seguimos estudiando. ¿Por qué? Porque el mundo del saber, como lo dijo Einstein, es bello y maravilloso. Ah, con las disculpas del caso, pero hoy sí ya no fue mi conexión a internet, no sé qué ocurrió, pero ya estamos de nuevo con ustedes para tratar de finalizar la clase del día de hoy. Me indica, por favor, a alguien de los que efectivamente estoy transmitiendo la diapositiva. Creo que sí. Sí, ya aparece. Bueno, Manuel Osorio continúa diciendo que es la ejecución forzosa de la condena en un juicio ordinario. Es decir, vamos a obligar a la persona que fue vencida en juicio a cumplir esa sentencia, esa condena que se dictó en su contra. De acuerdo con el diccionario de Guillermo Cabanelas, el juicio ejecutivo es la fase de ejecución de una condena de un juicio ordinario. Vean aquí que para Cabanelas es una fase de un proceso. Es la fase de ejecución de una condena. Se trata de hacer efectivo lo que consta en un título al cual la ley da la misma fuerza que a una ejecutoria. Son muy parecidas las definiciones, pero para Osorio es un juicio y para Cabanelas es una fase de ejecución de una condena de un juicio ordinario. ¿Pero qué pretenden ambas? Hacer efectivo lo que establece ese título que tiene fuerza de ley como título ejecutivo. Ambos coinciden entonces que el título o documento que se pretende hacer valer por disposición expresa de la ley tiene ese carácter de título ejecutivo. Para tal efecto debemos de partir de lo regulado en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, en cual regula qué documentos tienen esa fuerza para exigir de alguien el cumplimiento de una obligación y en el numeral primero de dicho artículo, así como en el segundo, regula la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y el laudo arbitral no pendiente de recurso respectivamente. Es decir, el numeral primero establece que la sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas título ejecutivo. ¿Y qué significa sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas? Una sentencia contra la que ya no cabe recurso alguno porque ya está firme el fallo. Ya no se puede impugnar de ninguna manera porque ya está firme. Ya pasaron los plazos o ya se impugnó y la sentencia de segunda instancia está firme. Esa es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y el laudo arbitral, que ustedes recordarán como una de las formas de resolver los conflictos colectivos, pero el laudo queda esté firme, ya no acepte tampoco recurso alguno en su contra. En el caso del proceso laboral, de conformidad con el artículo 425 del Código de Trabajo, debe de ejecutar la sentencia el juez que dictó esta. A diferencia de lo que regula el artículo 295 del Código Procesal Civil y Mercantil,
que hace referencia a que puede hacerse en el mismo expediente la ejecución de la sentencia, o bien presentar una certificación de esa sentencia ante un nuevo órgano jurisdiccional. Esto implica un juicio ejecutivo distinto o diligenciado ante judicatura distinta del juez que dictó la sentencia ordinaria. Vean en lo civil cómo es. En lo civil se puede dar de dos formas: ante el mismo juez que la dictó, o bien con la certificación de este me voy a otro juzgado. En lo laboral no. En lo laboral ejecuta esa sentencia el mismo juez que la dictó. Aquí no podemos cambiar de juzgado para la ejecución de la sentencia laboral. De conformidad con la doctrina, la sentencia debe ser ejecutable, es decir, que se pueda exigir la aplicación de los procedimientos de ejecución de una sentencia para el caso en que el condenado por la sentencia no cumpla con los términos que ésta contiene. Debe de cumplirse con ciertos requisitos para poder ejecutar una sentencia. Uno, debe estar firme, es decir, no pendiente de recurso alguno. Dos, debe de estar determinada en cuanto a su contenido, es decir, que vamos a ejecutar. Por eso establece la doctrina que debe ser ejecutable, es decir, que se pueda exigir la aplicación de los procedimientos para cumplirla. Y por último, debe de haber vencido el plazo fijado en la propia sentencia para el cumplimiento de lo ordenado. Recuerden ustedes, y ya lo vamos a ver, que hay plazos que se deben de cumplir para ir avanzando en esta fase de ejecución. Y la sentencia que se dicta por el juez de trabajo debe indicar el plazo para que el demandado o el vencido cumpla con ese fallo. Para algunos tratadistas existe otro tipo de sentencia a este respecto, como no es la sentencia de remate. Es algo totalmente diferente. Esta se traduce como la venta forzada de bienes embargados, en caso el obligado no cumpla en extremo con el contenido del fallo. En el caso de la legislación guatemalteca, de alguna manera coexisten ambos tipos de sentencia. ¿Sí? Sentencia que se traduce en la venta forzada y la sentencia dictada para poder ejecutar o para poder obligar al vencido al cumplimiento de algo. Dicha etapa procesal la encontramos regulada a partir del artículo 425 del Código de Trabajo. Una vez recibido el expediente de la sala de apelaciones, si es que se fue a sala, o bien estando firme ya la sentencia dictada por el juez de primera instancia sin que se haya presentado recurso alguno, el juez que dictó la sentencia procederá en el plazo de 3 días a practicar la liquidación. La liquidación de sentencia es el procedimiento en virtud del cual se determina la suma líquida que deriva de la sentencia que ordena el cumplimiento de determinada obligación. Y la sentencia establece que debo de pagar por vacaciones el periodo correspondiente de tal fecha a tal fecha, tomando como base el salario vengado. Debo pagar la bonificación anual de tal fecha a tal fecha, tomando como base el salario vengado. La liquidación, ¿en qué se traduce? En hacer ese cálculo. Entonces, bueno, el salario de vengado era de 5,000 quetzales mensuales. Y como debe 2 años de vacaciones y 2 años de bono 14, entonces por vacaciones son 10,000 quetzales y por bono 14 son 10,000 quetzales. Allí vemos nosotros la liquidación. En eso se traduce. Hacer ese cálculo con base al salario y ya, de acuerdo a lo que se condenó, establecer cuánto debe de pagar la persona vencida en juicio o el demandado. Esto implica entonces que la liquidación contiene el monto a cancelar como obligación impuesta en la sentencia.
por cada uno de los rubros a los que se condenó. La liquidación de la sentencia es el procedimiento, como ya lo vimos, en virtud del cual se determina esa suma. Si esa suma no está determinada, no podemos ejecutarla. No, ¿qué vamos a ejecutar en una sentencia? Tiene que ser una cantidad líquida, exigible, y de plazo vencido, como lo establece el juicio ejecutivo. Líquida, ¿por qué? Porque sabemos qué cantidad es. Exigible, ¿por qué? Porque fue producto de una sentencia. Y el plazo vencido, ¿por qué? Porque le fijamos plazo para que la pagara y no la pagó. Allí es donde surge el juicio ejecutivo. Contra la liquidación solamente puede interponerse un recurso, que es el recurso de rectificación, el cual procede cuando la misma tenga un error de cálculo. Debe interponerse dentro de las 24 horas de notificar la liquidación e indicarse en qué consiste el error de cálculo y expresar la cantidad o cantidades correctas. Si el juez se equivocó en la liquidación, voy a presentar la rectificación de las 24 horas siguientes de notificado y decirle al señor juez, mire, usted se equivocó, cometió un error de cálculo, usted dijo que tenía que pagar esto y lo que debo pagar es esto. O bien, si la presenta la parte demandante, usted condenó a esto en la liquidación, indicó que tenía que pagar el demandado esto, pero debe pagar esto más. Hay que expresar la cantidad o cantidades correctas que se pretende se aclare o se rectifique en esa liquidación. Realizar la liquidación, al estar firme esta, si el obligado no hiciera efectivo el pago del monto de la misma, el juez librará mandamiento de ejecución. Es decir, vaya usted, personal del juzgado, y le requiere de forma personal al obligado que pague el monto de la liquidación. Él lo debe pagar en dicho momento. En dicho mandamiento se establecerá que en caso no se haga efectivo el pago, es decir, si ya llega el notificador o el ministro ejecutor y la persona demandada o vencida no paga, se procede al embargo de bienes que garanticen el monto de la suma adeudada, es decir, el monto de la liquidación, pudiendo designar a un depositario de los bienes embargados en ese momento. Decretado el embargo, si persistiere la negativa a cumplir con la obligación, dentro del tercero día de efectuado el embargo, se sacará a remate los bienes embargados, lo cual se realizará dentro de los 10 días siguientes a dicha disposición. Aquí se configura esa sentencia de remate que hablamos hace una diapositiva. ¿Qué opera? ¿Por qué? Porque se establece en una resolución que se va a disponer a remate de los bienes que fueron embargados oportunamente. Y eso se va a realizar dentro de los 10 días siguientes a la resolución. Para efecto de remate se estará lo dispuesto en lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la forma de llevarlo a cabo. Finalizado o finalizada la diligencia de remate, se fraccionará un acta en la que se haga constar a quién se le otorgó u otorgaron los bienes que fueron rematados, toda vez que puede existir postor sobre los bienes a rematar. Como es un remate, es una venta pública, la que se realiza en la sede del juzgado, cualquier persona con interés puede llegar a adquirir esos bienes y que se le adjudiquen esos bienes. ¿A cambio de qué? De cancelar el monto del logro dado más un apartado que no recuerdo si es de costas procesales o es un porcentaje de del monto de la liquidación, no recuerdo ahorita exactamente. No lo coloqué acá, se me fue en su momento el colocarlo, pero se paga el monto de los reclamados y un poco más. Si los bienes fueran bienes muebles y no existe un postor, o bien existe un postor que llegó y pagó por ellos, se ordenará la entrega de forma inmediata a la persona a la que se adjudican esos bienes. Para eso se le va a oficiar entonces a la persona que tenga esos bienes en su poder
o al depositario para que los entregue de forma inmediata. Y ya para finalizar la clase, porque no sé si ustedes tienen alguna otra clase el día de hoy, y pues para no perjudicarles en sus quehaceres y demás, fue una situación que se escapó de mis manos en cuanto a los minutos, que empezamos un poquito tarde, pero pues logramos compensar el tiempo. Si los bienes rematados fueren inmuebles o muebles sujetos a registro, una vez adjudicado esos bienes al postor o al demandante, si no ocurrió ninguna propuesta o ninguna oferta por parte de un tercero interesado, se le fija al demandado el plazo de 5 días para que otorgue la escritura de traslado de dominio, es decir, la escritura relativa de dominio, bajo apercibimiento que de no hacerlo, en rebeldía lo da el juez. O sea, se le declara rebelde y el juez procede a faccionar esa escritura traslativa de dominio. Es uno de los pocos, si no el único, uno de los dos casos en que un juez de primera instancia puede actuar como notario. Ustedes, si ya estudiaron civil y procesal civil o lo van a estudiar, recuérdense de esto. En este caso, el juez actúa como notario. Si la ejecución se promueve basada en un título ejecutivo, el procedimiento dará inicio desde el momento en que se requiere o en el momento en que se libra el mandamiento para requerir de pago. Una vez agotado esto, si llegamos hasta ese extremo, se da por finalizado el juicio ordinario laboral. Es decir, ya hubo una sentencia, ya hubo una ejecución. Cada una con todas sus etapas si fue necesario realizar. Obviamente, si hay un arreglo total, si hay una conciliación total, difícil, no vamos a llegar a la fase de ejecución. Es imposible porque el proceso ya no avanza, termina en la conciliación. Espero que la clase del día de hoy pues haya sido enriquecedora en algunos aspectos, en algunos chivitos que la práctica y las experiencias nos han permitido dar y que pues sin celo y sin envidia nos permitimos trasladarles a ustedes para que vayan enriqueciendo su preparación. Como siempre, pues una serie de unas preguntas, no son las que vienen en el examen, pero sí les pueden servir a ustedes para sentarse a estudiar y profundizar en su estudio, ver si tienen algunas falencias en los temas de clase. No son preguntas rebuscadas ni malintencionadas tampoco, sino son preguntas colocadas de una manera que ustedes puedan ver o complementar su estudio de lo que está en las diapositivas y lo que ustedes por su cuenta van estudiando. Se agradece la comprensión en cuanto al atraso que ocurrió el día de hoy. Fueron como 7, 8 minutos. Sin embargo, pues creo que vamos de igual forma a medio compensarlo. Nos pasamos unos minutillos de la hora en que finalizamos regularmente, pero es con la intención de que ustedes pues tengan la comprensión o por lo menos las presentaciones completas de la clase el día de hoy. No me queda más que exhortarlos a que sigan adelante. No pretendo bajo ningún punto de vista o en ningún momento perjudicar a nadie o no responderle a nadie, pero en algunas situaciones también me mandan sus interrogantes o sus cuestionamientos ya como cuestiones propias de ustedes asesorando a alguien más, y pues eso tampoco es posible poder responder. Me quiero despedir con una última frase, con una última presentación, invitándolos a esto, que continúen estudiando. El cansancio que ustedes sienten el día de hoy y que van a sentir posiblemente al final del semestre o los primeros días de diciembre, recuerden que es temporal, pero la satisfacción de culminar una fase o una etapa, de ganar un examen, de lograr culminar su carrera universitaria, va a ser para siempre. Así que por favor los invito a que continúen estudiando, que continúen preparando para ser cada día mejores profesionales. Se agradece la atención prestada a este humilde servidor
Igual quedo a disposición de usted durante las próximas semanas para poder responder dudas, interrogantes que puedan surgir antes de su examen final. Tengan ustedes el mejor de los descansos. Feliz noche.